saludamos en nuestra mesa a Gonzalo Pérez Boquerini. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acaba de publicar El alma católica de España. ¿Qué es lo que pueden encontrar los lectores en este libro? Este libro es una cronología de cómo el catolicismo ha sido el motor de la historia de España pues desde su fundación, ¿no? Desde el Tercer Concilio de Toledo. Por eso, aquí lo que analizo desde la mirada del cardenal Marcelo González Martín es una visión de cómo el catolicismo ha sido el motor de nuestra historia, desde el Tercer Concilio de Toledo, posteriormente lo que es la época de la Reconquista, luego el impulso que la propia Reconquista, o sea, en la manera de vivirse, ¿no? Hace que un pueblo español sea el que evangelice América, se reparta por el siglo de oro español también pues, por toda Europa, como luego en el siglo XIX, desde la mirada de don Marcelo, esa unidad española se resquebraja a causa de que también se resquebraja la unidad en la fe, y luego ya con el cardenal de Toledo como protagonista, analizar lo que fue el alma católica de España en la época de Franco y en la época de la democracia. ¿Quién fue don Marcelo y por qué es tan importante su pensamiento? O sea, Marcelo González Martín fue un sacerdote de la diócesis de Valladolid que fue nombrado obispo de Astorga en primer lugar, después fue trasladado a Barcelona, donde lo hizo muy bien, aunque fue criticado solo por no ser catalán, después fue nombrado arzobispo de Toledo, hasta que en el año 95 se jubiló. Lo importante también, aparte de lo que es toda la trayectoria de este obispo por esas distintas diócesis, es el hecho de que fuera, yo digo en el libro, que el último primado con influencia, ¿no? Porque antes de que existiera la Conferencia Episcopal Española, el que llevaba el liderazgo natural y moral de los obispos en España era el primado. Y entonces podríamos decir por eso como que fue el cardenal de España, no solamente el de Toledo, ¿no? ¿Considera que España hoy tiene un alma católica? Sí, yo creo que o sea, en España sigue habiendo muchas personas que quieren ser santas y por querer ser santas tienen un motor para su vida interior pues, que les lleva también a amar al prójimo y a desear que España siga siendo católica. Y lo vemos no solamente en todos los millones de personas que siguen yendo a misa, sino en la vitalidad que tienen muchas parroquias, muchos movimientos. Bueno, veíamos el otro día, hace poco, ¿no? Antes de ayer, en Cibeles, ¿no? El sábado, todo lo que había sido esa creatividad del catolicismo español, aunque es verdad que yo aquí y don Marcelo entendemos por alma católica de España no solamente lo que es la expresión de la fe, sino un humus cultural que va más allá de la propia fe, donde se ha humanizado España y por tanto, pues bien, entendemos que es verdad que esa cultura está muy debilitada, obviamente, pero que sigue existiendo y por eso hay mucha esperanza en que pueda seguir habiendo pues, es un alma que vaya incluso más de esta tierra, ¿no? A lo largo del libro también se hace hincapié en la opinión de don Marcelo sobre alguno de los episodios de la historia de España. Sin hacernos ningún tipo de spoiler, no sé si nos puede destacar alguno. Bueno, es conocida toda la historia del cardenal de Toledo. Esto es lo más interesante, ¿no? Daría para hablar mucho, pero bueno, de una forma breve, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. A mí personalmente, ha habido tres cuestiones que me han llamado mucho la atención, aunque algunas son más anecdóticas que otras, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que sucedió con el obispo nacionalista Antonio Lloveros de Bilbao, ¿no? Como el general Franco, pues cuando vio su pastoral nacionalista, le quiso expulsar de España y por amenazas Franco no cedió, pero finalmente don Marcelo, llegándole hasta el corazón y con argumentos pastorales, consiguió paralizar la expulsión del obispo Lloveros de España, con lo que eso hubiera supuesto para las relaciones Iglesia-Estado, para la denuncia del concordato, etc. Un tema histórico, ¿no? Que me llama muchísimo la atención es el amor a Jesucristo y la libertad con la que el cardenal don Marcelo actuó cuando el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, que estaba a punto de aprobar la ley del divorcio, le dijo que no podíamos confundir a la gente y que no viniese a la procesión del Corpus Christi paseando, ¿no? Detrás de la custodia públicamente, ¿no? Y luego, por último, en tercer lugar, lo que me ha parecido, en todo este cardenal me parece profético todo, o sea que tiene una visión de futuro desde la fe en cosas que después de 40 o 50 años estamos viviendo, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que es la carta pastoral que escribió antes del referéndum de la Constitución Española de 1978, en la cual él no dijo ni que había que votar que sí, ni que había que votar que no, pero él dijo que había una serie de elementos que hubiera preferido que se votasen aparte, ¿no? Y los 5 elementos que dijo se ha demostrado que tenía toda la razón,
a pesar de que en aquella época todo el mundo se le echó encima, ¿no? Incluso gran parte de la Iglesia. Entonces, bueno, brevemente, aunque el que quiera pues puede entrar en el libro y verlo, ¿no? Estos 5 puntos eran la ausencia de Dios en lo que es el texto constitucional, o sea, una ausencia que llama la atención en la época en donde el 90% de los españoles todavía eran católicos y bautizaban a sus hijos, y donde actualmente, pues de los 190 países que hay en la ONU, 120 de estos países tienen la palabra Dios en su constitución, ¿no? Y estoy pensando en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, ¿no? Bueno, en segundo lugar, él llamaba la atención sobre que también había una ausencia grande de la ley natural, o sea, que no sé, es decir, de lo que es una referencia objetiva que estuviera por encima de la ley de la fuerza, ¿no? Que al fin y al cabo viene a ser la de los parlamentos, ¿no? O sea, que haya una razón que esté por encima de lo que la fuerza, aunque sea electoral, ¿no? Pues determine qué es verdad y qué es mentira. El tercer tema que él decía que no veía claro en la Constitución era la defensa de la libertad de enseñanza. El cuarto, la protección de la familia, y él decía, como no se defina mejor lo que es la familia, dentro de unos años no se sabrá qué es la familia y las consecuencias psicológicas y afectivas en la juventud y en los niños será enorme. Ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Cuando nos escandaliza el número de suicidios que hay entre los adolescentes. Y en quinto lugar, él decía, no queda claro el tema del derecho a la vida, ¿no? Y él sobre todo pues apuntaba en el tema del aborto, ¿no? Con lo que es la protección del hijo, de las secuelas de la madre, ¿no? Y del ambiente social. Todo el mundo dijo, ¡hala, qué tonterías!, ¿no? Esta es una constitución cristiana por sus contenidos, aunque no hay una referencia a Dios, ¿no? Y bueno, yo obviamente me parece que no solo tuvo la valentía de verlo y de decidirlo, ¿no? Sino que, o sea, que amor a Jesucristo, qué libertad, ¿no? Y qué visión de las cosas para decir esto y luego, bueno, desgraciadamente verlo. Bueno, entonces, sin alargarme más, pero estos son algunos aspectos que he disfrutado y que aquí los plasmo, ¿no? En el libro. Pues recomendamos a nuestros espectadores que se hagan con este libro, El alma católica de España. Lo pueden encontrar a la venta en librerías y también en www.homolegens.com. Un placer. Muchas gracias.